Bueno, veamos un tema breve que en algún momento hemos comentado a lo largo de las clases, que tiene que ver con el cambio de la lengua, ¿no? Habíamos adelantado que la lengua es al mismo tiempo mutable e inmutable, ¿no? Es mutable a largo plazo, pero inmutable a corto plazo. ¿Por qué? Bueno, ya de todas maneras esto está más o menos implícito o lo hemos comentado. ¿Por qué cambia a largo plazo? Cambia justamente, dice Saussure, por algunas razones concretas, empíricas, de la experiencia, de la historia, de lo cotidiano, que tiene que ver con el paso del tiempo y el uso por parte de una masa hablante. Esa combinación, evidentemente, hace que la lengua cambie en relación con cierta materialidad a la cual está ligada, ¿no? Si bien la lengua no es material, está ligada al sonido, pero también está ligada a cierto elemento de pensamiento que puede cambiar también. Eso es cierto, lo hemos visto. Si, por ejemplo, hubiera una lengua individual, como en algún momento mencionamos, ¿no? Una lengua que solo la usara para hablar conmigo mismo, por ejemplo, no sería una lengua, porque no habría más hablante, pero imaginándolo, podríamos pensar que esa lengua probablemente no cambiaría. ¿Por qué? Porque no la usaría nadie más que yo. Entonces yo quizás podría concentrarme tanto de que no cambie nunca. ¿Sí? Y además, como no voy a vivir mucho tiempo, tampoco el tiempo va a afectar eso. No me costaría quizás nada inventar una lengua para mí mismo, jamás se la podría imponer a otro, y que no cambie nunca. Podría ser, podría pasar, pero bueno, es solo una imaginación. Eso no pasa, no ocurre, no hay lengua individual. Pero eso demuestra, digamos, que, bueno, podría, o digamos, influyen estos elementos, ¿no? Es decir, la masa y el tiempo. Pero la razón más profunda y teórica, ¿sí?, que Saussure le asigna a esta mutabilidad o cambio en el tiempo es la arbitrariedad. Justamente porque la lengua es arbitraria, los signos son arbitrarios, más precisamente, es que pueden cambiar y van a cambiar. No hay una razón profunda, absoluta, natural, lógica, como hemos visto muchas veces, en relación significante-significado. Entonces, esa relación en el fondo es un lazo débil, paradójicamente, porque es muy fuerte mientras uno lo tiene que usar, pero es débil porque necesariamente a largo plazo se va a romper. Es decir, se va a romper porque es débil en realidad. Porque finalmente van a cambiar los significados, los significantes o la relación entre ambos. Y una vez que cambian esos signos, bueno, cambia la lengua, como ya hemos visto. Va a cambiar alguna vez el masculino y el femenino, alguna vez el plural y el singular, alguna vez el presente y los pretéritos y los futuros, y las distintas formas lingüísticas que utilizamos eh, cotidianamente, bueno, van a cambiar efectivamente porque en realidad podría ser cualquier otra. Fueron cualquier otra hace mucho, alguna vez van a cambiar por esa razón, ¿sí? Por la arbitrariedad. Ahora, ¿por qué no cambian a corto plazo? ¿Por qué la lengua es estable a corto plazo? Uno podría decir también que hay ciertas razones empíricas, como la necesidad de la comunicación, por ejemplo, que si tuviéramos que cambiar permanentemente la lengua, si la lengua estuviera cambiando, tenemos que estar aprendiendo constantemente a comunicarnos con una lengua distinta, o hablaríamos lenguas distintas en la cotidianidad, y eso obviamente no ocurre y no debe ocurrir. Pero esta es una razón secundaria también, ¿no? Uno puede invitar a imaginar qué pasaría si nos propusiéramos cambiar la lengua, ¿no? Cambiar la lengua totalmente. Y uno a primera vista diría, bueno, pero eso es una tarea infinita, porque la lengua es muy compleja, tiene una gran cantidad de signos, no palabras, hablemos de signos que se combinan para formar palabras. Pero, ¿cómo cambiar todos esos signos? ¿Sí?
si fuéramos 4 o 5 hablantes, quizás podríamos ponernos de acuerdo, pero somos, en el caso del castellano, 400 millones o 500 millones de personas que hablamos castellano. Pero estas son razones, si bien también son razones válidas, en realidad hay también una razón más profunda todavía. Y esa razón, que es la que le interesa a Saussure, por supuesto, como ustedes ya adivinarán, es la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque al ser arbitrarios los signos, es decir, la relación entre significante y significado, y el significante en relación al significado y el significado en relación al significante, la discusión es imposible. No habría discusión posible, aún siendo 4 o 5, ¿sí? Si habláramos 4 o 5 una lengua, que hay de hecho lenguas habladas por muy pocas personas en determinados pueblos, qué sé yo, del Amazonas, que a lo mejor quedan 20 personas, ¿no? O 30 o 100. Pero, digamos, si uno tuviera que cambiar el plural, ¿no? En lugar de ese, tendría que usar otro significante, otra imagen acústica que no fuera ese. Bueno, ¿cuál? ¿No? No hay ninguna razón para elegir otro, no hay un mejor o peor, ¿sí? O en el caso del masculino o femenino. Bueno, estamos discutiendo ahora, fíjense, si se puede usar o no el inclusivo, si está mal, si está bien, qué sé yo, si el inclusivo va con E o va con X cuando uno escribe. Bueno, no nos ponemos de acuerdo. Es imposible ponerse de acuerdo, entre otras cosas, pero de manera muy importante, por la arbitrariedad. Es decir, que la arbitrariedad es la razón teórica y más importante para que la lengua no cambie en el corto plazo, pero sí cambie en el largo plazo. Esto es una especie de paradoja, pero fácilmente explicable y entendible, o por lo menos eso espero. ¿Mm? Bueno, cambiamos de tema.